Hola a todos y todas, bienvenidos a WeBalloon, el programa de podcast de conversaciones con sentido. Hoy tenemos el lujo y el placer de tener a Néstor Sánchez. Néstor es neuropsicoinmunólogo y fundador de un proyecto muy pionero que se llama Centro Regenera. Bienvenido, Néstor. Bien hallado, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Muy bien. Hoy tendremos la ocasión de poder compartir contigo sobre todo lo relacionado con el envejecimiento activo. Y yo creo que la conversación será más amplia porque tomaremos temas de alimentación, de sueño, de salud, de nuevas técnicas de lo que llaman reverse aging, que es incluso ir para atrás, en vez de ir para adelante con la edad, conseguir ir para atrás. Pero antes que nada, Néstor, te quería preguntar por las tres cosas más importantes en tu vida. Para mí una que refleja el amor, que es mi familia, mis hijos, mi mujer, mi perro, el amor. La segunda sería la pasión, es decir, creo que una de las cosas que más me mueve y es importante para mí es que esté conectado con algo que me mueve las entrañas de una manera muy particular, amor, pasión. Y la tercera cosa importante para mí es la coherencia entre lo que estudio y lo que hago. Entendiendo que dentro de mi manera de ver la coherencia, ya sé que son cosas muy inespecíficas, pero si me preguntas me salen estas tres. Mi coherencia también tiene un punto de flexibilidad, que creo que también es coherente. Es decir, de poder entender que el ser humano necesita ver la luz del sol por la mañana, pero si un día no me veo levanta del amanecer, también forma parte de ser coherente, ¿no? Entonces, amor, pasión y coherencia. Muy bien. Y entiendo que en ese amor, pasión y coherencia, un elemento central de esto es la neuropsicoinmunoendocrinología. Lo digo Sí, despacio porque cuesta sí. muchas de las palabras, yo creo, más largas que hay en castellano, y es, yo creo, lo que defendéis de una manera muy apasionada en el centro Regenera, y me encantaría que para empezar, Néstor, nos contaras un poco qué es esta palabra tan complicada y de qué va exactamente este concepto. Bueno, pues en realidad va de un cambio de paradigma. Es decir, nosotros durante mucho tiempo y principalmente, digamos, los fundamentos de la salud occidental tiene mucho que ver a partir de un anatomista que se llama Vesalius, que por fin consigue entender cómo son los diferentes sistemas corporales. Entramos en uno de los paradigmas principales de la medicina moderna, que es fragmentar el cuerpo para comprenderlo. La realidad es muy compleja y, por lo tanto, vamos a separarlo en especialidades. Y tenemos los neurólogos, los estomatólogos, los cardiólogos, y eso nos ha aportado muchísimo durante mucho tiempo. Pero ha llegado un momento donde muchas del sufrimiento moderno, por mucho esfuerzo, inversión que llevamos, el otro día miraba cuánto es la inversión anual en estudios relacionados con la salud y son una barbaridad. No hemos conseguido curar un caso de Alzheimer, la diabetes se sigue doblando, cada vez hay más dolor crónico, cada vez hay más gente con patología autoinmune y por lo tanto se ha llegado como a un tope de este paradigma y empiezan a plantearse que quizás el corolario que se establece del paradigma anterior, que es si a mí me duele la cabeza tiene que ser porque el problema lo tengo en la cabeza, si a mí me duele el codo porque el problema está en el codo, si a mí me duele el estómago porque el problema está en el estómago, eso lo tenemos que superar porque hay una relación muy elevada entre los diferentes sistemas corporales y por lo tanto necesitamos una disciplina que entienda cómo es esta complejidad. Y no solo la entienda de piel hacia adentro, sino también cómo
se manifiesta según el contexto en el que vive, ¿no? Y de eso se encarga la psiconeuroinmunología. Y en el enfoque que entonces eso es la psiconeuroinmunología, y el enfoque que nosotros siempre ponemos detrás, que es psiconeuroinmunología clínica, lo que busca es añadir el concepto vida. Para mí, el máximo gap que tenemos en estos momentos entre los estudios científicos y la terapia es que está costando incorporar en la vida de las personas este conocimiento, que aislado y general es muy interesante, pero en la vida de las personas tiene muchísimos matices. Entonces, esa es la segunda parte, que es la clínica, es decir, entender que cuando hablemos cuando hablemos de longevidad saludable, de antienvejecimiento, nosotros podemos tener una teoría que está muy bien, pero esa teoría luego la tenemos que aplicar a la vida de la persona y a sus circunstancias, ¿no? Entonces, de todo eso se ocupa la psiconeuroinmunología. Apasionante Y Néstor, cuéntanoslo con un par de ejemplos, ¿no? Yo creo que me acuerdo que cuando te escuché la primera vez que me encantó en un seminario de Centro Regenera que hicisteis en el mes de febrero, me parece, hablabas de si te duele la barriga, me parece que decías te vas a enfadar con tu pareja o algo así, o es decir, cómo está todo conectado, ¿no? Los diferentes sistemas y cómo actúan de una manera que tú no acabas de entender, ¿no? ¿Cómo lo explicarías con ejemplos concretos, Néstor? Mira, yo hace tiempo tuve una paciente que tenía un diagnóstico clínico de fibromialgia, ¿no? Entonces, que al final es una etiqueta de dolor de tus fibras, ¿no? Entonces, ahí es un cajón desastre que entran muchísimas cosas, ¿no? Y poco a poco fuimos viendo, pues, qué estilo de vida tenía, que era joven, en esa época, cómo podíamos estimular mecanismos de recuperación corporal propios ante la inflamación. Bueno, fuimos viendo muchas cosas, ¿no? Y en un momento dado iba muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, y la paciente dejó de mejorar y yo no entendía nada. Y un día le dije, oye, ¿qué pasará si mejoras? Y ella me dijo, estaría fenomenal. Digo, no, no, no. Concretamente, ¿qué cambiará en tu vida si mejoras? Y me dice, hombre, claro, si me recupero del todo, pues tendré que volver a trabajar. Digo, no sé. Bueno, claro, y si me recupero de todo, esta ayuda que tenemos ahora, que nos está haciendo sufrir mucho, quizá ya no la vamos a tener. Digo, mejor. Y bueno, claro, y si me recupero de todo, volveré yo a ir todas las tardes a buscar a mis hijos, no sé, porque ahora la verdad es que es un jaleo, no sé qué. Digo, no sé, puede ser. Y, no, bueno, si seguimos, ¿no? Al final ella estaba su cerebro, su sistema nervioso estaba anticipando que iba a volver a la situación anterior, ¿no? Entonces yo dije, oye, ¿sabes qué? Creo que estamos mejorando muy rápido. ¿Qué te parece si, y esto está siendo demasiado estresante para tu cuerpo, qué te parece si en vez de ponernos un objetivo de mejorar al 100%, vamos a por el 70%? Y dijo, vale, sí, me parece bien. Y desencallamos el proceso. Entonces, entendimos cómo la vida influye, ¿no? Como dice el Roto, dice... una viñeta que dice, mi marido y yo usamos el precio de la hipoteca como anticonceptivo. Y luego, por otro lado, podemos ver el caso contrario, ¿no? El caso contrario puede ser como, por ejemplo, se ha evidenciado que una pérdida de peso de un 7% dobla la probabilidad de tener un hijo en personas que tienen problemas de fertilidad, ¿no? Entonces, cómo nosotros, entendiendo la relación entre los diferentes sistemas corporales, entendemos que no podemos mirar sobre el sistema hormonal, sino que el metabolismo está influenciando sobre el sistema hormonal. Y que si solo hacemos una acción, que sería una terapia hormonal de hiperestimulación ovárica, nos estamos perdiendo una parte importante. No sé si sirven como ejemplo. Sí, mucho. Porque al final, Néstor, estamos hablando en esta palabra tan larga, básicamente entiendo de 4 sistemas, ¿no? El sistema inmunológico, que es el sistema que nos protege de cualquier invasor, ¿no? El sistema endocrino, ¿no?
Ujú. que es pues toda la parte que tenemos Las aquí, hormonas. las hormonas. Después, el sistema neurológico, ¿no? Que entiendo Ujú. que es, bueno, pues todo lo que tenemos en el cerebro, ¿no? Y después, pero después también hay el sistema psicológico, ¿no? Que entiendo que Sí. es lo que nos pasa en la vida, ¿no? Y el relato y las narrativas y cómo vivimos la vida y cómo nos tomamos la vida, ¿no? Entonces, como contabas ahora estos ejemplos, ¿no? Un efecto en el sistema hormonal, pues acaba afectando al sistema psicológico, ¿no? No, al final, mira, dos ejemplos muy claros que quizá a lo mejor la gente los ha vivido más. Cuando nosotros estamos resfriados, estamos tristes, no tenemos ganas de hacer cosas, em, estamos desmotivados, no queremos salir de casa. Eso se llama conducta de enfermedad. Si la aislamos de que sabemos que estamos resfriados, diríamos que estamos deprimidos. ¿Por qué? Porque el sistema inmunitario tiene la capacidad de influenciar al cerebro y decirle, tío, voy a destinar mucha energía a protegernos de un patógeno. No es un buen momento para que vayamos a explorar el mundo, para que nos relacionemos con personas. Por lo tanto, la conducta óptima en este momento es un depressive like, ¿no? Entonces, eh, es, esta relación que entendemos muy bien cuando estamos resfriados y que no nos preocupa, cuando entendemos los mecanismos, vemos que otras situaciones que generan procesos inflamatorios y que generan este diálogo entre los dos sistemas corporales más importantes, que son el cerebro y el sistema inmune, por jerarquía de prioridades vitales, es muy importante. Y también al revés, gente que es capaz, o sea, por orden de jerarquías, el cerebro es el emperador. Y es el emperador a muchísimos niveles. Es el emperador porque tiene su propia muralla china, que es la barra encefálica, porque no tiene almacén sino que explota la periferia, porque en situaciones de estrés es el órgano más priorizado en la distribución energética, ¿no? Solo hay que ver los ejemplos de los típicos, ejemplo quizás desafortunado, pero es muy claro. Los niños pequeños que están desnutridos, que vemos, tienen un cuerpecito pequeño y una cabeza enorme, ¿no? Es lo último que se queda sin energía, ¿no? Entonces, tiene la capacidad de cambiar tu estado corporal, el cerebro, es el único sistema mediante un cableado, es decir, instantáneamente. ¡Flash! Cambia, ¿no? Tú estás de una manera, alguien te cuenta un chiste y estás de otra manera. Te duele menos el cuerpo, ¿no? Tu cerebro hace flash. Y luego tenemos que entender que quién influye sobre todo en la interpretación del mundo que hace el cerebro, que es de lo que se ocupa, de interpretar el mundo. Mi sistema inmune, mi corazón y mi aparato digestivo. Entonces, cuando hablamos de aparato digestivo, como yo como dejo descansar a mi aparato digestivo, va a influenciar en mi conducta. Como yo me relaciono, como yo siento diferentes emociones que primero se manifiestan en el corazón, va a influenciar en mi conducta. Como yo perciba las agresiones, que es el sistema inmune, va a influenciar en mi conducta. Y todo eso es lo que nosotros tenemos que entender para que la persona vea que una enfermedad no es un castigo divino, sino que es un proceso de un diálogo entre los diferentes sistemas corporales con el contexto que vive, en el que se ha manifestado una intuición aproximada de una solución, que es la enfermedad. Y ahí, Néstor, esto que cuentas, yo creo que es muy fácil de entender, ¿no? Y además a mí me parece de sentido común, ¿no? Y entonces ahí me planteo por qué una cosa que parece tan lógica y tan coherente, lo que decías de la coherencia, ¿no? Eh, mm, ¿Por qué a día de hoy el sistema sanitario en general y el sistema de la salud pública no lo entienden? ¿Es que no hay suficiente evidencia científica en este concepto? ¿Es que el sistema de la salud se ha quedado anticuado con este sistema que decías antes de compartimentos estancos? ¿Qué está pasando
para que un concepto que parece relativamente sencillo de entender no esté aún en boga de todo el sistema de salud y que sea una práctica habitual, ¿no? Porque parece un poco que esto seáis un poco secta, ¿no? O que seáis una cosa extraña, ¿no? En el sistema no parece para nada que esto a día de hoy sea la norma, ¿no? En el sistema de salud. Totalmente, ¿no? Bueno, a pesar de que, por ejemplo, cada vez más, ¿no? Porque pues, en nuestro máster un 30% de los 200, 300 alumnos anuales son médicos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos mismos son los primeros frustrados, ¿no? Es que si lo pensamos, es algo como, es un fracaso social, es decir, gente que podríamos decir que ha invertido, gente capaz, porque no es fácil llegar a estudiar medicina, que ha invertido 11 años de su vida para poder ejercer, acaba siendo un comercial de medicamentos. ¿Por qué? Porque el paradigma actual de prescripción se basa en manejar síntomas. En vez de tratar causas, hemos manejado síntomas. Esto tiene un contexto histórico importante que tiene que ver con que los factores de riesgos que afectan a las enfermedades del ser humano han cambiado. Durante mucho tiempo que nos moríamos de desnutrición, de falta de higiene, de falta de higiene, de muerte infantil y de infecciones. Y para eso la medicina encontró tratamientos para las causas, ¿no? Potabilizó las aguas, jabón en todas las casas, se inventaron estrategias médicas como puede ser la cesárea para disminuir la mortalidad infantil. Tratábamos las causas e incluso los antibióticos. Pero para el cambio de contexto que ha ocurrido en muy poco tiempo, donde vivimos en un entorno de abundancia con muchísima carencia y hay mucha diabetes, mucha obesidad, cada año disparamos más de 18.000 sustancias nuevas con capacidad de generar disrupción en nuestra biología y no las tenemos controladas. Nos hemos separado del pulso fundamental del planeta, que es el Sol. Todo eso no necesita de un tratamiento específico. Entonces es un cambio de paradigma que nos está costando asumir. A esto le sumamos de que los principales avances científicos son extremadamente caros. Sacar un solo medicamento, las 4 fases, tenéis que ver el dinero que supone. Por lo tanto, para invertir en salud muchas veces necesitamos que acabe siendo un medicamento que tengamos que prescribir para recuperar esa inversión. Y por lo tanto es muy difícil salir de un síntoma, un medicamento. Y poco a poco todo esto se está resquebrajando y y cada vez más hay más personas que dicen tenemos que generar otro tipo de enfoque, ¿no? Un enfoque más holístico, ¿no? Un enfoque más integrativo. o más integrativo, ¿no? Néstor, ¿cómo se practica esto? Porque, claro, lo fácil es, tienes un resfriado, te doy unos sobrecitos, tienes una gripe o te duele la cabeza y lo que sea, ¿no? O tienes una enfermedad y tienes el cáncer, pues oye, pues quimioterapia y radioterapia, tal y cual. Entonces, ¿cómo practicas esta medicina mucho más integrativa con todos los sistemas al mismo tiempo, ¿no? Porque yo creo que el concepto se entiende muy bien, pero después cuando lo llevo a mi día a día, al final me pasan cosas, ¿no? Me pasan cosas y me tienes que intentar ayudar, ¿no? Y entonces en el Centro Regenera, ¿cómo hacéis esto a la práctica? Bueno, yo siempre digo que en un mundo plagado de soluciones, la psiconeuroinmunología ofrece respuestas. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a incorporar los síntomas dentro de un proceso de anamnesis mucho más largo, donde lo que es uno de los factores más importantes diferenciadores, vamos a destinar sobre todo el máximo número de tiempo a entender qué factores
contextuales y qué mecanismos de acción están involucrados en generar los síntomas que tú tienes. Entonces, lo que vamos a buscar es acercar lo máximo el tratamiento a las causas y no tanto a los síntomas. ¿Eso qué requiere? Número 1, tiempo. Requiere conocimiento y requiere una metodología. Son cosas que en la medicina pública no se puede dar. La mayoría de los médicos de familia ya podrían hacer una medicina integrativa si en vez de 7 minutos por paciente tuvieran los 90 minutos que tenemos nosotros y le pregunten, oye, ¿cuándo empezó esto? Oye, ¿cuándo empezaste tú a tener dolores de cabeza? Pues exactamente. Pues más o menos con 21 años. Ay, ¿qué pasaba? No, que me fui a la universidad. Ay, ¿qué pasó en la universidad? Hombre, pues fue un momento donde empecé con un novio y tomé pastillas anticonceptivas, dejé de comer en casa y comía cada día pasta. Oye, ¿y esto de comer pasta lo notaste de alguna manera? Oye, pues al principio no, pero es verdad que también, además de los dolores de cabeza, desde entonces me duele la barriga. Oye, cuéntame eso de la barriga. ¿Qué te ocurre? Pues mira, cada vez que como se me hincha la barriga. Oye, ¿tú sabías que si tú comes cada día pasta, hay algunas proteínas que están presentes en la pasta que no podemos digerir de una manera adecuada y generan una respuesta en tu aparato digestivo y tu sistema inmune? Y esa inflamación en tu cerebro se puede manifestar como dolor de cabeza. Pues no lo sabía. Oye, pues fíjate tú que si desde este momento ha ocurrido, ¿qué pasaría? ¿Qué te parece que si esto ha empezado aquí y lo tenemos muy claro, que generemos este cambio porque probablemente si mejoramos tu aparato digestivo, mejorará tu dolor de cabeza? Oye, pues lo veo con sentido. Y ahí, ¿no, Néstor? Porque me parece un enfoque muy interesante y me resuena como a caballo entre... nosotros hemos tenido gente muy del mundo puro de la medicina que basa todo lo que hacen en ciencia y en ciencia probada y tal. Y después hemos tenido el contrapunto de otras personas mucho más en el campo de las terapias alternativas, de lo místico, de aproximaciones sin esta base que los críticos dirán pseudocientíficos, ellos dirán pues espirituales y dirán de otro enfoque y tal. En cambio, vuestro enfoque me suena como algo un poco en el medio, ¿no? En donde no para nada, es decir, me suena que aplicáis ciencia, porque cuando hablas, ¿no? Es decir, me hablas con cierto fundamento científico, pero en cambio también me resuena un poco a psicología y a indagar en el ser de la persona y en la historia de la persona, ¿no? Entonces, ¿voy bien? ¿Voy bien? Sí, o sea, lo primero, hay varias cosas aquí. Número 1, que esto no lo decimos nosotros, la palabra alternativa no me suele gustar porque no es una alternativa. Es decir, la medicina más alopática juega un papel importantísimo y cuando tú tienes riesgo de muerte, no te tomes omega 3, o sea, vete al hospital. Y cuando tienes una infección grave, por mucho orégano que tomes, es mucho mejor que te tomes un antibiótico. Eso es así. Lo que pasa que la mayor parte de las personas ahora no tiene patologías, sino que empieza por disfunciones. Las disfunciones son más sutiles. Y en las disfunciones tienes que entender mejor los procesos. Y claro que tienes que aplicar la ciencia, pero la ciencia bien entendida. Para mí hay una diferencia entre ciencia y lo que... O sea, ahora, a mí me han llegado a decir, Xavi, ¿tú crees en la ciencia? Y yo digo, pero esto es un oxímoron. En la ciencia no se cree como se cree en Dios. La ciencia lo que hace es plantearse preguntas constantemente. Entonces, tenemos y necesitamos seguir estudiando cosas, pero tenemos una limitación. Entonces, aquí hay que aplicar también lo que se llama la plausibilidad biológica. Es decir, que hay situaciones que todavía no tienen la evidencia científica suficiente. Es decir, no tienen
randomized clinical trial para comparar esta variable con esta, es verdad. Nosotros no nos podemos esperar a que todo tenga un RCT para aplicarlo si sabemos que no tiene efectos secundarios y tiene plausibilidad biológica, ¿no? Como decía Salomón Schneider, el editor de PNAS, que es una revista famosa muy importante, decía, para mí los artículos no quiero que me muestren evidencia, sino quiero que me den ideas, ¿no? A veces necesitamos nuevas ideas para algo tan complejo como es la vida. Entonces, necesitamos justamente eso, empezar a entender el conocimiento científico como ideas dentro de una prudencia que, lógicamente, profesionales que sepan lo que hacen, aplicar pues cosas que estamos viendo que funcionan muy bien dentro de la historia de vida de las personas, ¿no? Entonces sí, o sea, creo que la crisis, dentro de la crisis que estamos viviendo es cómo vamos a enfocar, o sea, de verdad solo podemos aplicar todo aquello que tenga una evidencia de, ¿no? Esto, hay un señor que se llama Dale Bredesen, que es un estudioso de toda la vida del Alzheimer y que después de ver todo el dinero que se había machacado, si queréis luego hablamos del Alzheimer, pero sin haber encontrado ningún medicamento para Alzheimer, dices que claro, o sea, son tantos los factores que llevan a producir una proteína que se llama, bueno, estas placas beta-amiloides típicas que se ven en el Alzheimer, que son como unos ovillos que impiden al cerebro pensar de una manera adecuada. Que yo no puedo no puedo utilizar la metodología científica clásica de aislar todas las variables para ver si una funciona, porque la vida es compleja. En la vida tú no puedes aislar variables. Y necesito hacer lo que se llaman enfoques programáticos, es decir, voy a tratar muchas cosas en esta persona. Voy a ver cómo es su pareja, le voy a dar vitamina D, voy a decirle que coma mejor, voy a decirle que haga deporte, voy a mirarle una analítica a ver si tiene algún marcador inflamatorio y además voy a mirar el descanso y lo voy a hacer todo. Eso, tal como está la metodología científica actual, no se puede hacer solo en un tipo de estudios que se llaman case report, que es lo que están haciendo. Es decir, te voy a explicar a esta persona cómo está, todo lo que hago y cuánto mejora. No te voy a poder decir si ha sido más la vitamina D o que mira el sol, pero te voy a decir cuánto mejora, ¿no? Entonces, eso ya es un cambio de enfoque, porque la vida es compleja y tenemos que asumirlo, que no todo, o sea, vamos a tardar mucho en validarlo todo tal y como la ciencia valida los medicamentos, que es para lo que está diseñada la metodología científica. Cuando hay una crisis de que los medicamentos no lo solucionan todo, tenemos que encontrar nuevas formas. Thomas Kuhn, uno de los filósofos científicos más importantes, justamente dice eso. Cuando la inversión, a pesar de que la inversión sea muy alta, los resultados no son los adecuados, hay que cambiar los paradigmas. Y en eso estamos. Sí. Y ahí, Néstor, entrando precisamente en eso, y uno dice, bueno, pues no solo voy a mirar los medicamentos que están científicamente probados y tal, sino que en mi día a día voy a tomar decisiones en ámbitos muy relevantes. Y ahora quiero ya entrar de lleno en el envejecimiento activo, ¿no? Y en todas las variables del envejecimiento activo, todas las has tocado. Y entonces, por ejemplo, empezamos con la alimentación, ¿no? Entonces, uno se plantea qué tipo de alimentación uno tiene que llevar a cabo, ¿no? Y ahí es verdad que la ciencia nos dice cosas, no nos lo dice todo, y uno tiene que encontrar guías de por dónde moverse, ¿no? Y ahí uno, a veces, Néstor, si quieres que te diga la verdad, uno se pierde, ¿no? Porque hace unos cuantos años nos decían de que teníamos que comer 5 o 6 veces al día y poquito y mucha fruta y mucha verdura y tal, y ahora en cambio se nos dice que no, que tenemos que hacer ayunos y que solo tenemos que comer una vez al día y que entonces y ahí uno piensa, bueno, estos son modas, ¿cuánto hay de evidencia detrás? ¿Cómo nos guiamos aquí, no? Entonces, en esto que decías antes, Néstor, ¿cuál sería vuestro enfoque ante este problema de la alimentación? Y los iremos tocando uno a uno.
Sí, y que todos, ¿no? Yo tenía un profesor mío, un alemán así muy cuadrado, justamente muy cuadrado, pero que decía, la cabeza es redonda para que los pensamientos circulen, porque es verdad que a medida que va apareciendo nuevo conocimiento, nosotros también vamos cambiando el enfoque, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sabemos actualmente? Bueno, lo primero, para fundamentarlo, intentaré no alargarme mucho, ¿vale? Nosotros tenemos tres tipos de enfoques básicos en cuanto a la nutrición. Podemos tocar la densidad calórica, podemos tocar la proporción de los macronutrientes, podemos tocar el número de ingestas. Son estas tres cosas y tenemos que ir moviéndonos en estas tres. Como más o menos veces, como más calorías o menos calorías, como más proteínas, más grasas o más carbohidratos. Eso es lo que podemos hacer. Y en esto nos vamos moviendo todo el lado y hay artículos y artículos y artículos y artículos. Entonces, actualmente, en estos momentos, todo esto del envejecimiento empieza porque nosotros vemos que la restricción calórica alarga la vida de los animales de laboratorio. Comer menos, comer Comer menos, menos alarga alarga la la vida, vida. Vale, ese es el primer principio. ¿vale? Entonces, a partir de aquí hay una revolución y empezamos a ver cuáles son los mecanismos, qué mecanismos hay detrás, ¿no? De golpe nos damos cuenta de cómo han hecho para generarle esta restricción calórica a los animales. Pues sí, a los animales, porque estamos hablando de animales de laboratorio todavía, ¿vale? Si Ratones, normalmente, sobre todo. Y cosas así, sí, ¿no? pero bueno, la restricción calórica lo hacen hasta monos, ¿no? Hasta monos han llegado y bueno, y también hay un estudio de un señor que se llama Crawford, muy famoso, que y montar, no sé si tú te acuerdas, hace muchos años montaron como un experimento que se llamaba Biosfera 2, que querían montar un pequeño planeta Tierra, salió por las noticias y todo, y unos científicos iban ahí a vivir 2 años. El experimento no salió muy bien y pasaron mucha hambre los científicos ahí dentro, ¿no? Entonces, cuando salieron, vieron que habían ciertos marcadores de longevidad que habían mejorado y este señor se volvió uno de los pioneros de la restricción calórica para alargar la vida. Pero bueno, cuando se empieza a estudiar esto en animales, se ve una cosa muy clara, que si antes le daban de comer cada día, para hacerle restricción calórica, le dan día sí, día no. Y entonces, con el tiempo dicen, oye, ojo, a lo mejor no ha sido la restricción calórica, sino la alternancia. Y se empiezan a hacer últimamente estudios y a lo mejor tiene que ver con también el momento del día o de la noche por especie que les toca, ¿no? Y empezamos a ver que justamente tiene más impacto sobre la longevidad que podamos dar descanso al aparato digestivo, incluso que la restricción calórica. Que esto es el ayuno. Que esto es el ayuno, es un ayuno El intermitente, ayuno intermitente. Por ¿vale? tanto, Entonces, la segunda cosa es decir, no es comer menos, que sí, quizá, pero es más importante sobre todo, espaciar dar comida. tiempo para que el cuerpo pueda descansar, ¿no? Entre comidas. ¿Y qué ocurre además? Cuando nosotros espaciamos comida, usamos nuestras reservas. Mm. Y se ha comprobado, sobre todo a nivel cerebral, que el uso de nuestras reservas, es decir, que nuestras neuronas utilicen una grasa metabolizada que se llaman cuerpos cetónicos para obtener energía, tiene que ver con una longevidad saludable. Por lo tanto, oye, en ciertos momentos, otras aproximaciones que faciliten el uso de grasa, actividad física, alimentación muy pobre en carbohidratos para facilitar el uso de grasa, Sí, sí. también Restringir el azúcar, hacer mucho deporte y restringir el azúcar es lo que permite que aparezcan las grasas en vez de, ¿no? eso es, ¿no? Entonces, cuando tú miras uno de los estudios más famosos de esto que se llama The Hallmarks of Brain Aging, es decir, las señas de identidad del envejecimiento cerebral, lo que vemos es que básicamente lo que dicen es el uso de grasa como combustible, el ayuno intermitente y la actividad física. Por tropecientos mecanismos. La biología tiene esto muchas veces, que es muy redundante. Cuando algo te va bien a muchos, tiene efectos pleiotrópicos, que se llama, te va bien a muchos niveles, ¿vale? Si quieres, en cualquier momento podemos profundizar, ¿no? Entonces, pero claramente hemos visto que eso
Además, que a eso llegaremos, aumenta las reservas de una sustancia que se llama NAD, que actualmente, cuando entendemos qué es el envejecimiento, ha pasado a ser absolutamente clave, ¿no? Entonces vamos de lo macro, el estilo de vida, a lo micro, la actividad de unas enzimas que se llaman sirtuinas, que requieren un cofactor que se llama NAD. El otro gran... Por tanto, Néstor, ayuno intermitente, Ayuno actividad intermitente, física y, sí, y evitar los azúcares, sobre todo, ¿no? sí. Alimentos con una carga glucémica elevada, no solo azúcares, sino en general, al menos pasar periodos en que restringimos los carbohidratos, es decir, los cereales, las frutas y los tubérculos. Esto es un poco contra lo que toda la vida se ha dicho de que cuando se dice no comer fruta, esto es muy disruptivo, ¿eh? Llevamos muchos años Sí, diciéndonos que la fruta es la pera marinera, ¿no? Entonces, claro, pero yo siempre digo, ¿comparado con qué? ¿No? La gente me dice, oye, pero los cereales son sanos. Digo, ¿comparado con qué? Comparado con morirte de hambre, oye, es sanísimo. Pero comparado en el momento en el que podemos elegir según el contexto, sabemos ahora que tener periodos que no ocurra, y además tiene todo el sentido, al menos aquí, en el lugar donde nos encontramos, es extremadamente nuevo que nosotros podamos comer un plátano en pleno mes de diciembre. ¿Qué fruta hay en diciembre? Naranja, poca cosa. Entonces, si nosotros, porque además hemos sido tan osados de pensar que vivir en un contexto no nos va a influenciar ni nos prepara para los alimentos que tenemos que tomar. No es lo mismo vivir en el Ecuador que vivir en Papúa Nueva Guinea, que vivir en Barcelona. Entonces, si yo como los alimentos que la temperatura me da y además soy capaz de recibir estos estímulos de la temperatura, mi cuerpo lo va a gestionar mucho mejor. Y en eso estamos ahora. El otro día publicaba un artículo de cómo la respuesta corporal de una naranja no es la misma cuando la naranja es de temporada que cuando no lo es. Es muy bestia. Y ese es el otro factor que nos queda, que es la regulación de los ritmos circadianos. Y para mí, la gran revolución que viene a nivel de envejecimiento y salud, ¿no? Esto ya es una revolución que... la regulación de los ritmos circadianos, ¿cómo lo contaría? O sea, básicamente circadiano viene de ritmos que se acercan al día, ¿no? Nuestro cuerpo reserva momentos del día o de la noche para una función u otra, de manera que podamos responder de manera predictiva y no reactiva a lo que ocurre. Hay momentos donde el cuerpo cree que va a llegar comida. Hay momentos que es donde vamos a reparar la musculatura. Hay momentos donde vamos a desintoxicar. Hay momentos donde vamos a generar líbido. No durante todo el día tenemos la misma libido. Entonces, cuando yo hago una conjunción entre lo que mi fisiología espera de mí por el momento del día que estamos y mi conducta, todo funciona de manera diferente. De hecho, incluso, nosotros más o menos anticipamos que tenemos una ventana de ingestas de entre 10 y 12 horas, que es lo que dura la luz solar, ¿vale? Restringir la ingesta a ese nivel es un tipo de ayuno intermitente que se llama time restricted feeding, ¿no? Pues, ¿Estos son 16 horas o no, 14? son 10-12 horas 10, solo. 12 horas solo. Sí. Entonces, cuando se ha comprobado, y esto está publicado en Nature, estudios en humanos, se hace una primera parte del estudio por un señor que se llama Sajin Panda, uno de los más famosos en todo esto, que tú coges personas con sobrepeso, sin ninguna indicación a nivel alimenticio, sin ningún cambio a nivel de actividad física. Si su ventana de ingesta es de 15 horas, se la restringes a 12 horas y que coincida con la luz solar, y hay una pérdida significativa de peso, una regulación del hambre mejor, una mejor energía a lo largo del día y una mejor satisfacción en el sueño. ¿Por qué? Porque sincroniza estos ritmos circadianos. Así de fuertes. Entonces,
a nivel de longevidad es muy importante porque a nivel micro, las estrellas de la longevidad, que son las enzimas que se llaman sirtuinas, actúan de manera circadiana y son muy influenciadas por la luz del sol. Y los efectos profundos que tiene la luz del sol sobre nosotros es lo que viene ahora. Se llama fotobiomodulación y es lo que, o sea, va muy lejos. Si quieres nos podemos alargar, pero va muy lejos. Y en cuanto a longevidad es algo innegociable. El ser humano siempre ha vivido bajo el sol y necesita de la influencia del sol para mantenerse sano. Y ahí, Néstor, ahí entra, es decir, hablamos de 4 cosas, has dicho, ¿eh? Eso es. Los ayunos, la Sí. actividad física, los hidratos y la restricción La restricción azúcares, en algunos momentos de hidratos de hidratos de carbono. carbono y los ritmos circadianos, ¿no? Sí. Entonces, entrando en el ayuno, me ha parecido entender que decías que es decir, que al fin, porque mucha gente aboga por el ayuno llevarlo a intentar hacer una comida al día, o 2 comidas al día, y abogan por hacer ayunos también de 5 días, o de 10 días, o de 15 días. Ahí, Néstor, porque he visto que me lo vinculas también a los ritmos circadianos, ¿no? Ahí, ¿dónde te sitúas? ¿Cuál sería? En, en, Porque también otra cosa, entiendo que no todos somos iguales, ¿no, Néstor? Y por ejemplo, una persona deportista no es lo mismo que una persona que no es deportista, ¿no? Entonces, ¿qué tipo, cómo ves que tendríamos que actuar a nivel de ayunos? Aquí hay dos cosas y esto es muy interesante, ¿no? Sobre todo a partir de 2018, que aparece, bueno, en Science aparece un artículo que se, revisando todos los efectos sobre la salud que produce el ayuno, se llama Time to Fast. Ha llegado el momento de ayunar. Al año siguiente, New England Journal of Medicine, que es la revista médica más influyente del mundo, saca una revisión sistemática de los beneficios del ayuno sobre la salud del ser humano. Y de golpe nos encontramos, ya veis, reciente, ¿eh? Sí. Pero nos encontramos en una situación muy graciosa, que es lo que tú manifiestas. Dices, tú imagínate que yo lo hago con un medicamento y digo, oye, he sacado un medicamento que es maravilloso. ¿Ah, sí? Sí, dice, mira, es este. Vale, oye, ¿cuántas pastillas me tengo que tomar? No, va muy bien tomarte uno o tomarte 10. Ya, pero ¿cuántas me tomo? No será lo mismo, ¿no? Pues con el ayuno pasa eso, ¿no? Que se empieza a hablar del ayuno, pero no se habla de la dosis. No se habla de, ¿qué es ayuno? ¿Es 4 horas? ¿Es 16 horas? ¿Es 72 horas? ¿No? Entonces, lo que vemos es que lógicamente no tiene los mismos efectos, ¿no? Entonces, para mí, en tu día a día, ¿y cuál es una buena aproximación al ayuno? Bajo mi punto de vista, la buena aproximación es generar el contexto facilitador para que tu cuerpo pueda guiarte en lo que debes espaciar con ellos. Entonces, en el momento en que tú te mueves de una manera adecuada, comes alimentos y no productos procesados, no te pasas con la carga glucémica, comes cuando tienes hambre y comes hasta saciarte, cuando te sacias, no te va a dar por comer un alimento a las 2 horas ni a las 3 horas. Y de manera natural vas a generar estas ventanas de ingesta. Y esto es lo que llevamos a nuestro día a día, ¿no? Es lo típico de que tú vas a casa de tu madre, ella ya sabe que tú comes sano y te prepara, yo no sé, un chuletón con verduras y patatas al horno. Y tú te lo comes y te quedas súper saciado. Llegas a casa por la noche y dices, hostia, no tengo hambre, no voy a cenar, ¿no? Porque me comí un chuletón. Y te levantas por la mañana y tu pareja te dice, oye, ¿no cenaste ayer? Y dices, no. ¿Has hecho ayuno intermitente? Y tú dices, yo lo que he hecho es que no tenía hambre y no he cenado, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que conseguir realmente, más que estar ahí aguantando horas, ¿no? Entonces, en nuestro día a día, una vez pasamos una fase de lo que se llama recuperar la flexibilidad metabólica, la capacidad de tu cuerpo de pasar horas sin comer, sin sufrir, no se trata tanto de contar horas, se trata de guiarte por tu hambre y saciedad. Y eso nos va a llevar a días de ingestas más grandes y días de ingestas más pequeñas. Y lo más habitual y lo que todo el mundo recomienda actualmente es movernos entre esto, ¿no? En unas ventanas que se llaman de 16-8. Una ventana corta de 8 horas donde comemos y una ventana larga
donde incluimos la noche, Mm. donde Y esta ventana de 16-8, por tanto, es un poco lo que llegas de manera natural cuando empiezas a eso hacer es, esto que tú dices, ¿no? Entonces, a vale, la que haces esto que tú dices, comes sano, haces un poco de ejercicio, de manera natural acabas haciendo 16 horas sin comer y concentras las ingestas en 8 horas, ¿no, Néstor? sí. Sí, entonces esto es lo que llevamos en nuestro día a día. ¿Qué ocurre? Que uno de los mecanismos de los que más se habla cuando hablamos del ayuno es la autofagia. La autofagia es un mecanismo de reparación celular. En momentos donde hay una bajada brusca de energía, el cuerpo ¿qué hace? Tiende, para mantenerse energéticamente, tiende a identificar orgánulos de las células o incluso células enteras que están mal funcionando, las degrada para obtener energía y las refabrica cuando recupera energía. ¿Vale? Y eso es lo que Entonces, se produce en el ayuno, durante el eso ayuno. es lo que se produce, esto es uno de los efectos asociados a longevidad más importante, que se llama autofagia, ¿no? Cuando hay el estudio más importante y que da el pistoletazo de salida al estudio del envejecimiento, que se llama Las señas de identidad del envejecimiento, que es López Otín, un investigador español, como primer autor. Enseguida le añaden a los factores que describen uno más, que es la autofagia, ¿no? La capacidad de la célula de renovar, de degradar los orgánulos mal funcionantes y refabricarlos de nuevo. ¿Vale? ¿Qué necesitamos? Uno de los factores, bueno, necesitamos que no haya insulina, por lo tanto, que no hayan carbohidratos, que haya una bajada brusca de calorías, por lo tanto, Ayuno. un ayuno, y que no hayan proteínas, porque las proteínas dan una señal de fabricar, no de degradar. ¿Qué vemos? Que no todos los tejidos se quedan sin energía de la misma manera. Y esto es lo que no, es decir, cuanto más importante es un sistema corporal, ya lo habíamos anticipado, más vamos a tardar en dejarlo sin energía o en que perciba que debe renovarse. Entonces, un tejido conjuntivo, incluso un hígado, que es un sensor metabólico, rápidamente percibe la carencia energética y empieza a activar mecanismos de autofagia. Pero un cerebro o un sistema inmune, no. Entonces, lo que se empezó a estudiar es qué dosis de ayuno tengo que dar yo para generar una autofagia sistémica. Es decir, que incluso los sistemas en jerarquía de prioridades vitales más importantes también se renueve. Y de momento, los estudios hablan de que la dosis mínima efectiva para renovar el sistema inmunitario son 72 horas. Entonces, una cosa es mi día a día y otra cosa son píldoras concretas como herramienta terapéutica que yo hago en momentos puntuales Para hacer esta para, renovación sistémica. para generar esta renovación. Que, ojo, Que 72 horas son 3 días sin comer. 3 días sin comer. Pero Tres puedo días comer sin comer. líquidos, pero nada más. Puedes tomar líquidos, puedes tomar una mínima microdosis de algo, de pues, un poquito de caldo y tal, porque al final tampoco no son calorías suficientes para boicotear el proceso de autofagia, ¿vale? Entonces, con este tipo de intervenciones, Pero esto es una vez al año o una vez cada 6 meses. una o 2 veces al año, Una o dos ¿no? veces. Hay que tener cuidado. Entonces, esto aparece, muchísima evidencia, incluso revertimos patologías inmunitarias y autoinmunitarias muy importantes, la más estudiada, la esclerosis múltiple, gracias a este tipo de intervenciones. La única intervención con evidencia que revierte una patología autoinmune. O sea, esto es muy fuerte. O sea, está cambiando la manera en que entendemos la inmunología. Sí que es verdad que cuando hablamos de longevidad, a medida que nos hacemos mayores, nos cuesta más fabricar músculo. Sabemos que el músculo es importante para envejecer de una manera saludable. Si nos pasamos con los ayunos prolongados, a la larga y con los años podemos perder musculatura. Entonces ahí ahora se está discutiendo cuál es la dosis anual de ayunos prolongados que deberíamos hacer.
En para que principio, Néstor, consigamos es 1 o 2 ayunos de 3 uno o 2 al año. 1 o 2 al 3 año días es para lo que hacer yo esta recomiendo regulación ahora. completa, y Sí, el sí, 16-8, que el 16-8 normalmente es me evito la cena o me evito el desayuno, ¿no? eso es, Y así de fácil. así de Es fácil, así de fácil, ¿no? Sí. Y es después así de fácil. las comidas, pues no comer azúcares, no comer hidratos de carbono y comer mucha proteína, ¿no? Y ahí Y grasa de calidad. y grasa de No, calidad y alimentos de calidad, ¿no? Y frescos y de calidad. fruta, verdura, o sea, fruta moderadamente, algún tubérculo, muchas verduras, carne, pescado, huevos, setas, algas, frutos secos. Esto sería un poco lo que todo el mundo está Y recomendando ahora. Néstor, y las personas que ahora entramos en el deporte, ¿no? En la actividad física, las personas que también hacen mucha actividad física, ¿también lo mismo? En general sí, aquí vamos a diferenciar salud y rendimiento, ¿no? Hay momentos, o sea, no es lo mismo, es verdad. Y bueno, y tipo de actividad física, pues nosotros, ¿no? Que llevamos muchos futbolistas. Un futbolista que tiene pues, un metabolismo muy glucolítico, no tiene sentido, o un sprinter, no tiene sentido que no incorporemos carbohidratos de vez en cuando. También por el grado de musculatura que tienen, lo van a gestionar sin ningún tipo de problema, van a ir rápidamente al músculo. Un ultra runner que lo que tiene que hacer es utilizar grasa, pues no es tan importante, ¿no? Entonces, ahí depende un poco de la actividad y el ultrarunner sí que le vamos a entrenar para que en ciertos momentos sepa utilizar los carbohidratos, que ya sabe, porque nunca dejamos, porque fabricamos una parte, pero para que en competición, en un momento dado, si en un habituallamiento toma un chupetín, pues lo sepa utilizar y sea un extra, ¿no? Es lo que llamamos entrena en carencia, compite en superávit, ¿no? Pero en general la aproximación para estar sano es la misma. Yeah. Moderada en carbohidratos, con mayor o menor medida según el tipo de actividad, espaciando comidas, entrenando con el estómago vacío, regulando los ritmos circadianos y el deporte ya lo mismo. Y a nivel de actividad física, entrando ya en la actividad física, en esto, ¿cuál es la recomendación principal? ¿Qué tipo de actividad física tendríamos que hacer para tener un envejecimiento activo? ¿Qué es lo más recomendable a día de hoy, que tiene más evidencia científica del tipo de actividad física que deberíamos estar haciendo? Los dos factores que más evidencia tienen son mantén tu salud cardiovascular, entonces ejercicio a muy baja intensidad, lo que se llama en zona 2. Que eso a muy baja intensidad es caminar. Eso es 180 menos tu edad de pulsaciones. Vale. La gente, esto hay un autor que se llama Maffeton que tiene un artículo muy famoso que se llama Fit but not healthy. Hay fit but not healthy. Vemos que hay muchos deportistas que solo entrenan hits, que van mucho al sprint, que solo hacen series, que tienen capacidad de correr la maratón en menos de 3 horas, pero están súper insanos, ¿no? Entonces, si queremos Yo estar tengo sanos, 50 años, Néstor, 180 menos 50 son 130. Es decir, quiere decir que tengo que hacer deporte a una intensidad de 130. y eso es muy difícil. Sí, Eso es muy difícil, ¿eh? Porque y Mafetone ahí insiste mucho porque tú estás bien, estás entrenado, estás acostumbrado y irte un poco más de trotar ya te va a subir las pulsaciones. Entonces necesitamos caminar, sí, pasear por la montaña, hacer ejercicio a baja intensidad. vale. Ellos son muy rígidos con esto. Yo, en mi experiencia clínica, digo eso. Trotar, disfrutar con muy poca exigencia. Vale. Cualquier ¿Vale? deporte intenso no es recomendable. Bueno, sí, pero vamos por Intenso quiere partes. decir, yo por ejemplo que juego a squash, ahí me pongo a veces a 180, y es Claro, pero eso es momentos puntuales. En nuestro día a día, lo más importante y lo que primero tenemos que conservar es salud cardiovascular y musculatura. vale. De fuerza, trabajo de fuerza. Esos son los dos pilares. Y La por encima de estos musculatura está muy pilares, relacionada, ¿no? Con la, con el envejecimiento activo, que esto yo lo descubrí hace no mucho, ¿no? Que sí, hay que intentar con la edad, ¿no? Mantener mucho la musculación, es verdad, ¿no, Néstor? eso es, ¿no? Todos los estudios nos dicen que
es un factor protector de toda la patología, del envejecimiento enfermo, digamos, ¿no? Entonces, Esto, los viejecitos, los que empezamos a ser viejecitos, Néstor, es un poco, es decir, el viejo que está de 60 años haciendo pesas, se hace como un poco extraño, ¿no? Pero verdaderamente hay una influencia importante de la musculación con el envejecimiento, ¿no? sí, de mantener tu proporción muscular, y eso necesita estímulo y suficientes proteínas. Sabemos que si tenemos el estímulo adecuado y comemos suficientes proteínas, se ha estudiado que a partir de los 40, para producir la misma cantidad de músculo, necesitamos casi el doble de ingesta proteica, Mm, ¿no? Y por eso a veces nos quedamos un poquito cortos con eso, ¿no? vale. También depende un poco de cada cuerpo. Hay cuerpos que tienen más capacidad de conservar el músculo que otros, ¿no? Porque Y y ahí ahí, es donde... Néstor, en la actividad física, es decir, hablas de la cardiovascular, hablas de la musculación, pero mucha gente cuando envejece, sobre todo lo que hace es mucho estiramiento, mucho ejercicio de abdominales, pero no de muscular, sino más de estirar, ¿no? Eso, Sí. ¿cómo lo ves eso? Bueno, que es otra capacidad física que estaría muy bien conservar, pero a nivel de envejecimiento, por orden y jerarquía de prioridades, salud cardiovascular, musculatura, y luego sí entraría la flexibilidad y los sprints. Entonces, lo top sería mucha variabilidad, con un fundamento y una base que es mantén tu musculatura, entrena a baja intensidad y luego diviértete. Y, joder, es muy divertido jugar a squash, una o dos veces. Y eso también da un estímulo interesante, pero si tienes poco tiempo y quieres, es mejor que priorices las bases que no solo jugar a squash. De hecho, solo jugar a squash y no hacer otro tipo de deporte puede ser hasta contraproducente. Pero si tú ya de base vas caminando a los sitios, eres una persona activa, no haces deporte, sino eres activa en general, que luego hagas hits, entrenamientos de alta intensidad, ya nos viene bien, Y ahí, ¿no? Néstor, a nivel de frecuencia, tienes que hacer 3 o 4 días a la semana mínimo, cada día un poco, Sí. como que... O sea, lo que es ejercicio a baja intensidad debería ser cada día Mm, y fuerza al menos 2 veces por semana. vale, vale, Y a partir de ahí puedes sumar 1, 2, 3 días más. vale. Depende de... Néstor, el sueño, el tercer gran factor, ¿eh? Hablamos de la alimentación, Sí. del deporte y del el sueño. ¿Qué consejos son importantes en relación al sueño y cómo de importante es el sueño para el envejecimiento? El sueño, todas las cosas, sería, o sea, nos quedaríamos, no te lo puedes ni imaginar, todas las cosas que ocurren durante el sueño. Principalmente es cuando el sistema inmune, sobre todo en la primera parte de la noche, más activo está, por eso a todo el mundo le sube la fiebre por la noche. Y cuando el sistema inmune está activo es cuando tu cerebro se desintoxica y se repara. Y en el sueño también es cuando el cerebro integra aprendizajes y encuentra soluciones a los problemas emocionales que han ocurrido durante el día. Entonces se desintoxica, se repara y integra aprendizajes y encuentra soluciones, ¿no? Entonces es absolutamente vital. De hecho, ¿no? Si nos lo planteamos, o es muy importante o es el fracaso evolutivo más grande que hemos encontrado, ¿no? 1/3 de nuestro día nos lo pasamos durmiendo, ¿no? Entonces, o sirve para algo muy importante o que ha hecho la evolución para facilitarlo tanto en todas las especies, ¿no? Y bueno, la respuesta es que es muy importante. Es un factor protector de todas las patologías del envejecimiento. Entonces, ¿qué factores son los más importantes? Tener una buena noche empieza por la mañana y empieza con que tu cerebro se dé cuenta de que ha iniciado el día, que se pone en modo on. Esto es muy importante. Exponerte a la luz del sol sin estar detrás de un cristal, y cuando dices detrás de un cristal es también sin gafas, si utilizas gafas, 5 o 10 minutos.
cuando te levantas. Esto es súper importante. Lo segundo es, aproximadamente 1 hora antes de irte a dormir, deberías no exponerte a luces que nos confunden, principalmente luz de azul, pantallas de móvil, de ordenador, de iPad, de tele, incluso las luces frías que tenemos en la habitación. Esos son los factores que tienen que ver con, es decir, para producir el sueño necesitamos un componente circadiano, que es lo que acabamos de hablar, y lo que se llama un componente homeostático. El componente circadiano nos dice, es el momento de dormir, el componente homeostático nos dice, estamos suficientemente cansados para dormir. Lo que va a boicotear el componente homeostático es demasiado estrés. Llegar con demasiada adrenalina a la noche. Entonces ese sería el segundo gran factor que deberíamos controlar. Y para cada una de las cosas tenemos ciertas estrategias. Y el tercer factor a tener en cuenta, así a nivel general del sueño, es empezar a contarlo por ciclos y no por horas. Lo que vemos es que a nivel de salud corporal tenemos lo que se llaman ritmos circadianos, es decir, ritmos que se acercan a un día, y muchas cosas ocurren en ritmos ultradianos, es decir, más pequeños de un día, ¿no? Como puede ser los ciclos de sueño. Cada ciclo de sueño ocupa 90 minutos. Por lo tanto, si yo empiezo a dormir en ciclos, voy a permitir una mayor fisiología y despertarme cuando acabe un ciclo que no cuando me despierto entre ciclos. Todos lo habéis vivido esto, ¿no? Yo me despierto a las 5 de la mañana, que se me acaba un ciclo y estoy completamente vital y digo, pues ahora me iría a correr. Pero dices, oye, no, que es pronto, me voy a dormir. Duermo media hora más, 3/4 de hora, me vuelvo a despertar y estoy reventado, ¿no? Has bajado a mitad de un ciclo, ¿no? Entonces, lo ideal es que duermas entre 4 y 6 ciclos, es decir, entre 6 horas, 7 horas y media y 9 horas. La mayor parte de la gente duerme 5 ciclos. Hay personas que solo necesitan 4, es decir, 6 horas, pero eso sería lo mínimo. Menos de 6 horas es probabilidad de deterioro cognitivo en la edad adulta disparada. Y hay algunas personas que necesitan 9 horas. Entonces, eso es lo que nos tendríamos que mover. Bueno. Y porque en estos ciclos uno pasa como 4 fases, ¿no? Sueño ligero, sueño medio, sueño profundo, y hay una fase que es la fase REM, ¿no? Y que al Eso principio es pequeñita en los primeros ciclos y hacia el final, ¿no? Se hace mayor, ¿no? Eso quiere decir, Néstor, que si dormimos 4 o 5 horas, no dejamos igual que la fase REM, ¿no? O sea, toda esta parte que hablabas de los aprendizajes, ¿no? Y de la parte más emocional, ¿no? El cuerpo se repara al principio y quizá las emociones las hace más hacia el final. ¿Es así, Néstor? Es así, o sea, dentro de cada ciclo tenemos una fase no REM y una fase REM. En la fase no REM, el sistema inmune toma el control, el cerebro se apaga. En ese momento, el cerebro se está regenerando y el sistema inmune está reparando el cuerpo, ¿vale? Primera parte de la noche. Si yo me voy a dormir muy tarde, aunque duerma las horas, voy a tener menos reparación, ¿vale? Y que voy a notar que mi cerebro no ha descansado. Problemas en la fase no REM. A medida que va avanzando la noche, la fase no REM se acorta y la fase REM se hace más larga dentro de esos 90 minutos. ¿Qué ocurre en esa fase? Es la fase onírica, sueño. Como sueño y el cerebro está metabólicamente muy activo, el tono muscular se desconecta. Es decir, es el único momento del día entendido como 24 horas, en que yo no tengo tono muscular. Por tanto, es donde mi musculatura realmente más descansa. Si yo me levanto con una sensación de que me han metido de palos en el cuerpo, poca recuperación corporal, es porque estás teniendo problemas en la fase REM. Normalmente, ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre en esta fase REM? En esta fase REM, el cerebro integra conocimientos. Por ejemplo, hablando de deportistas, el aprendizaje de un gesto técnico, la integración de un gesto técnico, por ejemplo, un tenista que quiera sacar, está aprendiendo saque, a un baloncestista que esté mejorando su tiro, ocurre a partir de las 6 horas de sueño. Entonces, si tú estás entrenando saque y duermes menos de 6 horas,
eres muchísimo menos eficiente en integrar el aprendizaje del día, porque el aprendizaje motriz es el último de todos. Por lo tanto, integro aprendizajes y ahí también encuentro soluciones emocionales a mis problemas, ¿no? Lo de consultarlo con la almohada, lo de los típicos me levanto por la mañana y veo las cosas de otra manera, es porque ha hecho la fase REM. Si yo acorto mucho y duermo menos de 6 horas, voy a tener mucha menos fase REM. ¿Cuál es el otro gran boicoteador de la fase REM? El alcohol. Muchas personas que antes de ir a dormir toman alcohol en momentos de problemas emocionales. Fíjate, tengo un problema y tomo alcohol porque tengo un problema emocional y no lo soluciono porque tomo alcohol. Y los que toman, entrando un poco en esta parte de los tóxicos, ¿no? Y el tomo alcohol, las drogas, por la noche hay mucha gente que toma benzodiazepinas, ¿no? Porque hay todo el tema de que no duermo bien y un poco lo que decíamos antes de la medicina clásica, que entonces te recomiendo pues las benzodiazepinas, ¿no? Se llama, o este Sí, tipo de medicamentos. Muchas veces también que la gente toma alcohol para divertirse, ¿eh? No siempre sí, para sí, sí, tanto, porque totalmente. entonces, claro, oye, y tampoco se trata, ¿no?, de ir por la vida siendo una persona perfecta, ¿no? Y uno también se quiere divertir. Cuando hablaba de coherencia, la felicidad, la flexibilidad, hablaba de eso. Claro que sí. Y ahí, Hay Néstor, momentos. ¿cómo gestionamos oye, la voluntad también de divertirte y de ser un poco gamberro en un momento dado en la vida y el poder, pues, oye, pegarte una comilona, pegarte una fiesta, tomarte 2 cervezas porque llevas un día muy duro y, ¿sabes? Y entonces, ¿cómo afectan los tóxicos? Es decir, ¿cómo afectan los tóxicos en el envejecimiento? Pues también no es lo mismo, ¿no, Néstor? El drogadicto o el alcohólico o yo qué sé, el gordo que come como una bestia y que en el de esto, que el pegarte una fiesta puntualmente, claro, una cosa es puntualmente, una cosa es cada fin de semana, por decir, ¿no? Pero después durante la Totalmente. semana dejas descansar al cuerpo y entonces vuelves otra vez el fin de semana o te pegas una comilona pero después comes sano durante la semana. Entonces, estos abusos no continuados, que ya sabemos que los abusos continuados son terribles, ¿no? Y el alcohólico va a durar poco en el mundo y el tal, pero ¿cómo afecta los abusos moderados de tóxicos? ¿Hasta qué punto sobre todo relacionado con el envejecimiento activo, ¿no? Y es evidente que lo mejor es no tomar nada de tóxicos y, oye, y comer ensaladita y de cada día y tal, pero ¿hasta qué punto nos podemos permitir los abusos y cómo nos afectan en el envejecimiento activo? O sea, aquí habría tantos matices. Vamos primero a, fíjate, cómo está tu cuerpo para recibir esos tóxicos, ¿vale? Hay un estudio muy interesante que se hace con mercurio, es un tóxico muy importante. Entonces miran marcadores de salud de una célula. Si nosotros hemos estimulado esa célula para que tenga pues, protectores de tóxicos importantes, el mercurio funciona como un efecto hormético, es decir, después de exponerlo a, a ese estímulo tóxico, la célula ha generado todavía más mecanismos de protección. La mayor parte de las plantas son venenos para nosotros. Esto lo dice un biólogo muy famoso que se llama Mark Manson. Venenos a los que nos hemos adaptado y que generan un estímulo hormético. El cuerpo, ante ese tóxico, genera una respuesta masiva de protección que nos viene bien, ¿no? Entonces, cuanto más tú en tu día a día seas feliz, seas coherente, comas bien, mejor te va a generar, te va a hacer, más bien te va a, o sea, más bien no, pero más bien te va a sentar, pues el día que lo saltas. Segundo, si tú, para no tomar tóxicos, lo que haces es transformarte en un ermitaño, no salgo, no tengo
relaciones sociales, no estoy contento, que sepas que todo esto son marcadores importantísimos para un envejecimiento saludable. El propósito y las relaciones sociales tienen un impacto mayor en el envejecimiento saludable que dejar de fumar, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar nosotros cada uno nuestro equilibrio por nuestra vida, por nuestra salud previa, por nuestro estado corporal y por lo que suma en ciertos momentos. Yo hay veces que, o sea, yo siempre digo que tengo la misma actitud, pero la misma actitud de los 20 años, pero un hígado de 40, ¿no? Entonces, es verdad, pues ya no puedo hacer lo que hacía con 20 años. Pero aún así, hay veces, ¿no? Que vas con tus amigos, los que te enriquecen, los que te nutren, y por mucho que tú notas que esa cena donde ha habido un poco más de vino de lo normal y tal, te ha cargado, sabes que te sienta bien. Bueno, al menos yo tengo esa sensación, no sé qué os parece, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí que hay que encontrar el equilibrio. ¿Cuándo no? O bien cuando empiezas a manifestar síntomas o cuando tu cuerpo te lo dice demasiado. O sea, no, te estás pasando si al día siguiente de cada vez que haces estos excesos tienes una resaca. Eso quiere decir que tu cerebro se ha inflamado, hay una neuroinflamación. Que un día la tengas, ok, pero que siempre tengas esto y empiece a formar parte de tu vida, es que te estás pasando de tóxico. Y dentro de estos tóxicos, el tabaco, el alcohol, las drogas, que ahora están y abundan mucho, sobre todo entre gente joven que ya se ha normalizado mucho, y esta idea también de los consumos de tóxicos los fines de semana y después entre semana, pues me cuido y hago un poco la homeostasis, ¿no? De volver. Ahí, ¿qué podemos decir, Néstor? ¿Cuáles son los tóxicos peores? ¿Hay prácticas que no son tan malas respecto a tal? ¿Ahí qué dirías? Buah, aquí es difícil decir de cuál es mejor y cuál es peor, la verdad. Yo te diría que eso es como cuando la gente me dice, oye, y el día que me salto la comida, ¿qué hago? ¿Me como una pizza o me como una pizza sin gluten de no sé qué? Digo, la que más te guste, porque es el día que te lo saltas y los beneficios vienen por el otro lado. Ten la experiencia adecuada. Lo que no lo hagas 3 días de la semana de 7 días, porque entonces ya nos estamos pasando. Y también, cuando la experiencia, hay que tener el aprendizaje, ya lo sé que esto es poco concreto, pero para que la experiencia sea realmente satisfactoria, porque cuando te pasas, tampoco la experiencia es satisfactoria durante la noche, entonces ahí tienes que encontrar tu equilibrio, pero esto es algo que yo veía mucho y siempre me reía, ¿no? O sea, tú hablas de estilo de vida, de no sé qué, y luego ves al típico este hombre de bar, ¿no? Hay un típico como estereotipo, ¿no? Que lo ves así, pues con barriga cervecera, colorado, que tú dices, le va a dar un ataque al corazón, va a explotar. Pero el tío siempre se está riendo, tiene un montón de energía, aguanta, está a todas, ¿no? Os suena a alguien así, ¿no? Entonces, es verdad que su cuerpo está sufriendo y por lo tanto se está pasando porque se puede morir de un infarto del corazón, pero su cerebro se mantiene sano. Entonces, mientras el cerebro está sano, estás contento. Entonces, el marcador de cómo estás tú de neuroinflamado para mí es muy importante. Mientras los tóxicos no afecten y no te genere inflamación cerebral, es que te estás moviendo en una dosis adecuada. Si hay manifestaciones corporales, es el segundo marcador que estás pasando. Pero entonces ahí es donde tenemos que relacionarnos. Y ahí estás tocando, Néstor, el tema que ahora quería tocar, ¿no? Porque hemos tocado los ayunos y la alimentación, el deporte, hemos tocado el sueño, hemos tocado los tóxicos, y ahora hablabas también un poco de esa persona que es alegre, vital y natural y que no tiene estrés, ¿no? Que es el estrés como un factor también clave de muchas veces mucha gente que hace muy bien estas 4 cosas anteriores y en cambio enferma muy a menudo porque no lleva una vida quizá en el autoconocimiento y en saber
gestionar bien sus emociones y su vida y sus narrativas y cómo está en el mundo, ¿no? Y ahí esa parte también, Néstor, es muy importante, ¿no? También. Sí, sí, el ritmo de vida, o sea, nunca en la historia de la humanidad hemos llevado el ritmo de vida que llevamos actualmente. Es una locura. Durante el 95% de las generaciones humanas, el máximo tiempo que destinábamos a procurarnos sustento era de 4 horas. Sí. Y el Entonces, resto descansábamos, y el resto descansábamos. el resto, vigilar las nubes. Sí, sí. Exacto. Y ahora Entonces, claro, vamos o sea, todos acelerados. Y eso en la sí, salud es terrible, ¿no? Y en el envejecimiento también, ¿no? Lo que pasa es que también, Néstor, yo también veo que en los jubilados, aquellos jubilados también que se quedan parados respecto a aquellos jubilados que se mantienen activos y que están inquietos y con un montón de bueno, actividades y tal, los activos duran más que los que se paran, ¿no? 100%. Uno de los factores o sea, más impactantes a nivel de longevidad y no solo longevidad saludable, sino llegar lejos, es propósito. Si tú mantienes un propósito, es que es uno de los que está más estudiado. Entonces, cuando tú te jubilas y no tienes nada que hacer, estás sentenciado. Aunque sea un propósito de tu día, por ejemplo, la mujer más longeva del mundo, que por cierto fumaba, uh, uh, ¿no? ¿Sabes esta anécdota? Creo que la dije en la ponencia, ¿no? Le dijeron, cuando le hacía una entrevista, 116 años, le decían, oye, pero ¿nunca le han dicho que fumar es malo para la salud? Dice, sí, me lo han dicho 4 médicos, pero todos están muertos. Ella, una de las cosas que tenía era, su día a día sabía que había unas cosas que eran innegociables. Me levanto por la mañana y me tomo un té viendo salir el sol y rezo. Hago unos ejercicios míos que no sé qué, cuido mis flores, ¿no? Tenía un propósito, aunque sea de día, ¿no? Otro tipo de propósitos es, yo quiero conseguir esto, quiero aprender esto, ¿no? Los propósitos son importantísimos, pero el propósito no puede significar un ritmo de vida o unas líneas de pensamiento extremas como las que tenemos ahora, ¿no? Que tienen que ver con, sobre todo, vivir 2 vidas a la vez, ¿no? Esto es lo que más nos estresa, el multitasking, el estar haciendo una cosa y tener otras 3 o 4 que están ocurriendo a la misma vez, ¿no? Entonces, esto en la naturaleza solo ocurre en territorios hostiles, cuando yo estoy en un lugar que no conozco y tengo que vigilar que no haya una competencia que esté con mi pareja, que no venga un depredador, dónde está mi descendencia, ¿no? Entonces, lo que nosotros pensamos que es una virtud de la sociedad moderna, que es el multitasking, que es o sea, genera un tipo de actividad cerebral muy desgastante. Y Néstor, por eso aparecen técnicas para controlarlo, como mindfulness, bla, 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 pero que es una respuesta reactiva al modelo de sociedad que hemos montado ahora, donde es hiperestímulo constante. Néstor, que estamos ya con justitos de tiempo Sí. y quiero tocar a fondo un tema, aunque sean 5 o 10 minutos máximo. Pero porque hemos tocado, Néstor, todos los temas tradicionales del envejecimiento, ¿no? El comer bien, el hacer deporte y ejercicio físico, el dormir bien, el estrés, los tóxicos, pero ahora, en el momento en el que estamos, como sociedad y como humanidad, además de todo esto, Néstor, está apareciendo algo nuevo que es lo que algunos autores le llaman el reverse aging, que es que a día de hoy la ciencia, a través de diferentes tratamientos, de regeneración celular, de plasma, de regeneración de órganos, de un montón de posibilidades, pues está empezando a abrir la posibilidad de no solo no envejecer, sino incluso llegar a un punto
aunque a que podamos ir hacia atrás. Es decir, en vez de o al 100%. menos Bueno, de quedarnos en el mismo punto, ¿no? Y no sí, avanzar, sí. ¿no? Nada, estamos muy cerca de eso. O sea, Sí. Entonces, yo creo que nosotros estamos para verlo. O sea, yo siempre digo, estamos en un momento de que lo más importante para un envejecimiento saludable es que no te mueras, porque cada año vamos avanzando tanto que lo que ocurre en un año ya va a retrasar 2 años de vida casi, ¿vale? ¿Por qué? Porque hemos entendido cómo se produce el envejecimiento, que es una pérdida de identidad celular. Es decir, la célula empieza a funcionar sin saber muy bien si es una célula de la piel, si es una neurona, si es una nefrona. Cuando nosotros entendemos que eso es lo que está detrás de todas las señas de identidad del envejecimiento, sabemos a qué atacar. Y por lo tanto podemos actuar con el envejecimiento como si fuera una enfermedad. A partir de aquí se han descubierto diferentes factores, al descubridor de esto ahora se le llaman Yanamaka Factors, que son capaces de inducir en la célula un retroceso de esta confusión en su identidad que ha llevado y llevarla a su configuración inicial. Y con esto ya se ha conseguido, por ejemplo, volver ratones que se han vuelto ciegos por envejecimiento que vuelvan a ver. O se ha recuperado un cartílago de una rodilla completamente desgastado. Entonces, el uso de factores de tratamiento del epigenoma de la célula es uno de los mecanismos. Trabajo con células madres que tienen un mecanismo parecido, también se está utilizando mucho. Y un tercer factor es la construcción desde tus células a partir de este conocimiento de órganos tuyos que van a generar cero rechazo, ¿no? Entonces, estas tres vías, más allá de todo lo que sabemos actualmente, están llevando a conseguir realmente cosas muy, muy, muy espectaculares. Con células madres recuperamos una quemadura de segundo grado en 48 horas. pero estas Las fotos quemaduras, por ejemplo, Néstor, que me acuerdo que lo contaste el día que te escuché, ahora hay mucha gente, por ejemplo, que llega a los hospitales a día de hoy con estas quemaduras de segundo grado y no son ahí, a día de hoy no son capaces de hacerle, de tratarle y de recuperarle de la manera como estás diciendo, ¿no? Parece como una cosa milagrosa, ¿no? Entonces, esto totalmente. aún está en fase muy de experimentación y aún no lo tenemos en el sistema de salud. ¿Está Desde llegando? que en general se está intentando acortar los tiempos, pero por norma, desde que un conocimiento en ciencias ocurre en opinión, se tarda 17 años a que llegue a las clínicas. Y eso lo tenemos que acortar, ¿eh? Pero estamos ahí. Ahora hay hospitales pioneros que lo están llevando a cabo. Tiene ciertas deficiencias en algunos casos, pero no, por ejemplo, el tema de las quemaduras no es muy complejo y ya se está aplicando. Yo creo que en los próximos 5 años lo veremos mucho más. Y ahí en estos son células madre, es como la primera gran cosa que vamos a ver y que ya se pueden hacer tratamientos en determinados centros avanzados y en donde puede empezar, por ejemplo, en regeneración de cartílagos, también tú decías, ¿no? Y Sí. después, ¿qué más hay así? Factores de transcripción, los Yamanaka Factors, ¿Vale? ¿Esto qué es exactamente, Néstor? son señalizaciones celulares que le indican a la célula que vaya atrás en su evolución del tiempo. Incluso pueden llegar a hacer que vuelva a ser una célula pluripotente, es ¿Y esto decir, cómo se que hace, toda Néstor? Esto es con eso inyectas. cogen un vector que cogen un virus como vector y lo inoculan dentro de la célula. Y influyen que esa célula literalmente rejuvenezca, pero rejuvenezca hasta que sea un bebé. Entonces, aquí la dificultad que se tiene actualmente es qué estímulo concreto doy yo para que la célula vaya para atrás hasta donde yo quiera, no más. Vale. O no se transforme en otra célula y me produzca un cáncer, ¿no? Entonces ahora están en eso, en la combinación de los Yanamaka Factors y de otros factores eh, para encontrar la dosis adecuada en cada situación. Pero no estamos lejos, no estamos lejos. Y también he oído hablar también de cosas como renovación de plasma, ¿no? Lo que se hacía Mick Jagger, ¿no? De cambiarse la sangre
Yo cuando veo a Mick Jagger ahí bailar a los 80 años como una bestia, con todo lo que se ha tomado y con todo lo que se ha metido, y digo, hostia, esto es que, claro, es como Drácula, ¿no? Que él se cambia la sangre cada año, se pone sangre, y esto es bastante conocido, ¿no? Entonces, vamos a una sociedad en donde cada año nos estaremos cambiando la sangre y metiéndonos chutes de células, cambiándonos órganos y metiéndonos órganos con 3D. ¿Esto es el reverse aging, Néstor? Esto es una de las posibilidades, es una de las distopias que nos podemos encontrar y que va a generar nuestros propios, que tenemos que empezar a plantearnos, porque no estamos lejos. O sea, los popes de antienvejecimiento hablan de 10, 20 años. Entonces es poco. 10, Entonces, 20 años para poder... para que veamos, para que vivamos 150 años. Bueno. Sí, 10, 20 Sano. años para poder frenar tanto el envejecimiento que casi no envejezamos y podamos alargar de 100 a 150. Eso es. Wow. Es mucho, ¿eh? Sí. Pero claro, esto va a generar unos dilemas. ¿Quién tiene acceso a esto? Claro, solo los multimillonarios van a tener acceso a esto. Esto está la pregunta, ¿no? Vamos a crear una sociedad de los transhumanos millonarios que se pueden permitir todo esto y los pobres. Incluso si nos fuéramos de aquí a nivel de, ¿no? Pues esto típico de las grandes economías, ¿no? Sabemos que ahora ya hay un problema de la acumulación de riqueza en pocas personas, pero que esta normalmente se distribuye en las generaciones posteriores, ¿no? Y eso redistribuye un poco las riquezas. Pero en el momento en el que el patriarca no se muera, ¿no? La acumulación de riqueza va a ser mucho mayor. Es decir, o sea, tiene unas implicaciones a muchos niveles que nos tendremos que plantear. Y sí, en eso estamos. No sé, yo creo que... Y ahora, claro, todos estos tratamientos ya veremos cuándo llegan, ¿no? Y uno se plantea también decir, oye, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Dónde está? Y me acuerdo que además de todo lo que hemos ido comentando hoy, que ha sido muy extenso, también, Néstor, recuerdo que comentabais en vuestra charla temas relacionados con probióticos y... lo que tiene más evidencia en estos momentos es un suplemento que se llama nicotinamida mononucleótido, NMN, que activa la actividad de las sirtuinas. Todavía hay un poco de discusión en qué tejidos afecta o no, pero ya se está utilizando porque además es un derivado de una vitamina B y por lo tanto no tiene efectos secundarios. Ahora uno de los popes de todo esto que se llama David Sinclair, de hecho, saca un derivado de esto con una biodisponibilidad mucho mayor, están a punto de sacarlo. Y luego otro suplemento típico de todo esto es el resveratrol. El transresveratrol se ha comprobado que tiene este efecto, ¿no? Entonces, esto quiere decir que tenemos que tomar una pastillita de estas dos cosas cada día para... A partir de los 50, ¿sí? 1000 miligramos de transresveratrol y nicotinamida como lo que más se recomienda. Luego podríamos hablar de otros medicamentos que se están hablando y que en algunos yo estoy más de acuerdo o menos, como la metformina, que también se habla mucho, la pampamicina, pero yo de momento creo que todavía no está suficientemente claro para saber si tiene más beneficio que perjuicio. ¿Y probióticos es una cosa que me acuerdo, o no tiene tanto que ver con el envejecimiento? Con el envejecimiento no tanto, con tu salud probablemente sí, pero además es mucho más individual, ¿no? El tipo de probiótico que tienes que usar, no a todo el mundo le funciona de la misma manera. Néstor, ahora sí que tenemos que acabar, nos hemos pasado de tiempo. Y una última pregunta muy rápida, Néstor. Si tuvieras que recomendar una sola cosa de alguien que realmente va a empezar y que no está haciendo nada de todo esto que hemos dicho casi, la cosa que tú crees que es más eficaz o aquello que destacarías más en el camino hacia un envejecimiento activo, ¿qué es lo que destacarías? Yo te diría, de todo lo que hemos dicho, lo que te sea más fácil. Vale. Porque siempre volvemos a lo que nos hace felices. Si para ti hacer deporte es un infierno, no empieces por el deporte. Pero en cambio no te importa espaciar comida, empieza por ahí.
porque además eso te va a generar la energía para generar el siguiente cambio. Es muy importante. Para mí, hacer el mínimo cambio efectivo. ¿Y qué quiere decir efectivo? Que lo puedas incorporar en tu vida. ¿Por qué? Porque te cuesta poco. Empieza por eso. Muy bien. Néstor, ha sido un lujo, un placer tenerte. Muchísimas gracias por tu tiempo. Yo creo que ha sido una delicia poder conversar contigo. Un placer. A mí ya sabes que me encanta, así que muchas gracias por invitarme. A ti. Chao, Néstor. Chao.